Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también estamos a través de Zapping TV, canal 131 Zapping TV. Saludamos a todos nuestros amigos conectados en la red a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y también a nuestros amigos que se conectan desde muchos países. Hoy tenemos un programa bien interesante porque tenemos un invitado que está en Estados Unidos, donde se están desarrollando las elecciones presidenciales. La verdad es que ha sido una semana bastante convulsionada por allá. Y bueno, tenemos un amigo bastante entretenido e interesante y tenemos algo en común, y algo en común que él se llama igual que su papá, igual que yo, ¿no es cierto? Vamos a presentar esta noche a Leonardo Soto, hijo de Leonardo Soto, gran percusionista nacional, director musical de la sonora, la gran sonora de Tommy Rey. Y bueno, Leonardo Soto, hijo, ha brillado con luces propias en Estados Unidos. Él es un primer percusionista de la Orquesta Sinfónica de Houston. La verdad es que ha tenido una destacada participación, una destacada proyección, lleva varios años allá. Me tocó ver una entrevista que le hizo un canal de televisión y la verdad es que es un músico muy destacado. Leo, para mí es un honor tenerte en mi programa esta noche. Te saludamos desde Chile. ¿Cómo estás? Súper bien. El honor es todo mío, doctor. La verdad, súper emocionado y contento de poder participar y ser parte un poquito de lo que está pasando en Chile, etcétera, etcétera. Sí, claro, claro que sí. Bueno, la verdad es que habíamos tratado de coincidir hace un par de semanas, ya por razones tuyas, razones mías, la verdad es que no nos habíamos topado por la vorágine del tiempo, la pega, etcétera, etcétera, pero finalmente logramos coincidir. Estamos a una diferencia de 3 horas, ¿no es cierto? Nosotros más arriba que ustedes allá en Houston. Cuéntame, bueno, primero y llevarte un poco a iniciar al plano de la contingencia, ¿no es cierto? Están en elecciones allá. La verdad es que se ve una elección bastante peleada, ¿no es cierto? Voto a voto. ¿Te ha tocado participar a ti? ¿Tú llevas cuántos años residiendo en Estados Unidos? Sí, yo tuve bueno, por suerte finalmente pude votar. Yo llegué acá el año 97, pero me hice ciudadano del país creo que 3 años, 4 años atrás. Entonces las elecciones anteriores no pude votar. La verdad no estaba muy conectado con el tema político acá cuando llegué porque estaba enfocado más bien en mis estudios y no quise realmente meter mucha información que no correspondía a mi carrera, pero obviamente después de llevar años acá uno empieza a indagar un poco en la situación política y cuando empecé a poner atención realmente fue después del 11 de septiembre, el 11 de septiembre de acá, digamos, de lo de las Torres Gemelas y de la administración Bush, y bueno, después tuvimos a Obama de presidente, y Obama, la verdad, yo creo que ha sido el mejor presidente que ha habido en este país. Y el cambio que hubo entre los 8 años que estuvo él y lo que está pasando con Trump ha sido una cosa que no se puede pasar por alto, la verdad. Entonces, tuve la posibilidad de hacerme ciudadano. Una de las razones por las que demoré tanto en hacerme ciudadano era porque no estaba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos antes, y eso quería decir que tenía que renunciar a mi ciudadanía chilena. Yo no quería hacer eso. Una vez que eso se llevó a cabo, que fue durante el tiempo de Obama, entonces ya puedo tener la doble nacionalidad, y ahí fue cuando me hice... Claro, que es lo lógico por lo demás. Exacto. Entonces, esta fue la primera vez que he votado, que he podido votar. Y obviamente está súper estresante la situación. Hay gente que está pegada al televisor, pegada a las noticias el día entero. Yo decidí, honestamente, decidí seguir con mi vida porque te puede desenfocar demasiado. Entonces, y esta semana, la verdad, es súper importante para mí porque esta semana voy a tocar de solista con la orquesta en el concierto sábado y domingo. Entonces estoy mucho más enfocado en esto que tengo que tocar esta semana, que primera vez que voy a tocar de solista con la Sinfónica de Houston, entonces es un poquito más estresante para mí, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces he estado más enfocado en mi estudio, la preparación de eso, que
pero sí he estado chequeando, recién me enteré que Biden ganó Michigan, que no los demócratas no habían ganado nunca Michigan, a mi entender. Entonces se ve que está llegando, no se sabe, hay que terminar de contar los votos, ese es el tema. Y por lo que yo me enteré, Trump no quería que contaran todos. Claro, parece que la cosa está como súper peleada, digamos, y va a ser como voto a voto, ¿eh? Va a ser una elección bastante complicada, ¿no es cierto? Y muy, muy peleada en ese sentido, porque están como muy, muy divididas las tendencias. Oye, Leo, cuéntame, bueno, yo sé que obviamente en alguna medida tú recibes un poco la influencia de tu papá en relación a tu gusto por la música, pero ¿cómo llegas tú primero a la música clásica, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegas a Estados Unidos? ¿Cómo se gesta todo eso? Lo de la música, bueno, obviamente viene directamente de mi padre, de haberlo visto, haber crecido, obviamente, pero mi hermana, por ejemplo, mi hermana y yo tenemos solamente 1 año y medio de diferencia y ella nunca se interesó por la música. Entonces, y somos, o sea, como digo, 1 año y medio de diferencia, entonces pudo haber sido cualquiera de los dos. Claro. Cuando le dije que quería dedicarme a la música, porque yo lo veía tocar y yo le agarraba los palos siempre, qué sé yo, y metiendo bulla, era imposible quedarme tranquilo. Él fue bastante inteligente, aunque en ese momento yo literalmente lo odié, porque me prohibió tocar los instrumentos. Me dijo, ni la batería, ni la timbaleta, nada de lo que sea música popular estaba ¿cómo se llama?, aceptado en la casa. Era solamente, si quería ser músico tenía que educarme. Pero tuvo toda la razón, porque él se educó básicamente solo. O sea, él tuvo profesores, pero fue un músico hecho, o sea, yo lo veo, él se hizo solo, con información, con estudios. Sí, claro. Lo hizo solo. Y él obviamente no quería que yo pasara por lo mismo, él quería que me formara bien. Y la forma de hacerlo era llevarme al conservatorio. De hecho, me llevó, cuando le dije que quería dedicarme, me llevó a los 7 años a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, a que me hicieran el test, digamos, a ver si realmente tenía oído, si tenía ritmo, qué sé yo. Y esa era la única forma, o sea, para poder dedicarme a la música sí tenía que ser por estudios, y obviamente en el conservatorio se estudia música clásica, y estudiamos, qué sé yo, 2 años de piano, obviamente armonía, historia de la música, todas estas clases que no tenían nada que ver con lo que yo quería hacer, yo quería tirar palos, ¿verdad? Pero sí, obviamente el tiempo le dio la razón. Entonces, así fue que me dediqué, o sea, que mi ámbito fue por la música clásica, aunque, ¿cuándo fue? Yo estaba en la enseñanza media, que él tenía una gira con la Sonora, tenían una gira por todo el norte en la época del 18 de septiembre. Y sí, claro, donde había más pega. Exactamente. Donde siempre se llenan de trabajo. Entonces, empezando la primera parada, creo que fue en Arica, le dio peritonitis, de hecho. Cuando fue al doctor ya tenía peritonitis, había pasado el tema del apéndice y todo, y lo tuvieron que llevar de urgencia y lo mandaron a Santiago, lo hospitalizaron, etcétera, etcétera. Y me llaman por teléfono y me dicen, Leo, tenéis que terminar la gira. Y yo en mi vida había tocado el instrumento de él porque estaba prohibido, ¿verdad? Obviamente conocía, en esa época tenía todos los cassettes, ¿verdad? Conocía todas las canciones, los iba a ver tocar todo el tiempo, los conocía bien, conocía lo que hacían. Sí, claro. Nunca había tocado el instrumento, sí. Pero fue una cosa de, me subí al bus, lo encontré en Antofagasta y hasta Santiago. Toda la época, y así estuvo, creo que él estuvo como 3 semanas antes de que pudiera volver, 3 o 4 semanas. A ponerse el uniforme y tocar nomás, no fue otra cosa. Que me quedaba grande. Y a tocar, y de hecho, cuando terminó la gira volvimos a Santiago y yo seguí tocando, de hecho los domingos tocaba toda la noche, me iba de la Pachanga, creo que era, y en Pudahuel, a la casa a ducharme y al colegio, directo. Sí, la Pachanga, claro. Exacto. En San Pablo. Pablo, claro. Una Pudahuel, sí. Sí, muchas veces coincidieron tu papá y mi papá con los dos grupos, Yolito y la Sonora de Tommy Rey, y eran como los dueños de casa de la Pachanga. Exacto. Así es. Claro, y ahí lo iba a ver también cuando era chico, lógico, me encantaba verlo ahí. Ahí y el otro lugar que se llamaba El Rodeo, que estaba en el centro. Ese era el otro lugar donde tocaban. Entonces, bueno, claro. Y así fue que al final
uno se da cuenta que eso viene en la vena y Sí. lógicamente tenía las manos, pero es diferente lo que ellos hacen, es completamente diferente a lo que hago yo, lógicamente. Entonces, Claro, entonces es otra vida, pero obviamente también me amplió mucho, o sea, como músico me hace mucho más completo el poder... sí, exacto. Y bueno, y eso, y cuando terminé el colegio, seguí obviamente estudiando, empecé a trabajar como extra en la Sinfónica de Chile y en la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal. Me llevan a tocar de extra y durante esa época el director de orquesta, Juan Pablo Izquierdo, él estaba trabajando de profesor de dirección en una universidad en Pensilvania, en Pittsburgh, que se llama Carnegie Mellon. Él era profesor de dirección y él se contactó con una fundación que ya no existe, la Fundación Andes, y otorgaron becas para poder llevar gente de Sudamérica, no solamente de Chile, porque había gente, habían argentinos, habían brasileros, habían venezolanos, y la beca consistía en ir a la universidad, estar ahí por 2 años, obviamente educarse con el profesor y tocar en los ensambles, la orquesta, ensamble de música contemporánea, etcétera, etcétera, y volver a Chile. Y yo audicioné, me dieron la beca, y cuando llegué acá a estudiar, le dije a mi profesor, le dije que yo quería ver si podía hacer carrera acá, pero le dije, necesito honestidad 100%, porque yo quiero hacer carrera acá en este país, porque en Chile, especialmente en esa época, solamente habían 2 orquestas en las que uno podía hacer carrera, digamos, la Filarmónica y la Sinfónica, y no hay nada más, ¿verdad? Y esos puestos ya estaban llenos. O sea, mi profesor que tocaba la Filarmónica él era relativamente joven, o sea, él no se iba a jubilar en ningún momento, y yo quería hacer carrera, entonces volver a Chile no era opción, la verdad. Entonces le pedí que fuera honesto. Exacto. Y si él pensaba que podía hacer carreras y que yo me quedaba acá, y obviamente así 100%, y él me dijo que sí, me dijo, tienes que tener... Nunca me voy a olvidar eso, porque me dijo, tienes que tener la disciplina, la competencia y el estómago, porque te van a cerrar muchas puertas. Te las van a cerrar y te las van a cerrar y te las van a cerrar. Claro, por el hecho de ser latino, sin duda. Por el hecho de ser latino, porque la competitividad es muy alta, y para mí, yo llegué acá a los 21 años. Yo llegué a competir con chicos que tenían 18 años, que ya llevaban bastante tiempo metidos ahí ya en la competencia, entonces yo ya estaba atrasado. Entonces yo empecé a hacer mi maestría, claro. Yo hice mi maestría ahí, y de la gente que estaba haciendo la maestría yo ya estaba viejo. Yo la empecé a los 22 años, normalmente la gente empieza la maestría a los qué sé yo, 20 años, 19, 20 años. Entonces había que ponerse el overall y a trabajar. Y bueno, y así fue que llegué, y bueno, y el resto ha sido trabajo, estudio, y bueno, y un poquito de suerte será. Oye, ¿y cuántos años ya llevas ahí? En el 97. ¿Cuántos son eso? ¿23 años? 23 años, mira aquí. Harto tiempo, po. Sí. Prácticamente ya estás adaptado, ya. Sí, bueno, yo le tengo un término en inglés. Es difícil explicar, pero acá yo siempre voy a ser extranjero, porque el acento nunca se va a ir, ¿verdad? O sea, yo hablo inglés, obviamente. No, claro. Mi inglés es al 100%, pero el acento nunca se va, ¿verdad? Y el apellido nunca me lo voy a cambiar, o sea, siempre voy a ser hispano, siempre voy a ser latino. Pero cuando voy a Chile, ya me dicen que tengo un acento que no es chileno, y o sea, yo hablo con mi hermano tiene 11 años menos que yo, y a veces no tengo idea de lo que me está diciendo, porque está usando unos lingos completamente diferentes a lo que se usaba cuando yo estaba allá. Entonces, voy a Chile y tampoco me siento, claro. ¿Entiendes? Entonces estoy como en el aire ahora. Claro, estás como en un lado y otro, digamos, en el fondo. Claro, porque obviamente la terminología, la nomenclatura y todos los modismos van cambiando a lo largo de los años, ¿no es cierto? Los términos que nosotros usábamos, obviamente cuando éramos más jóvenes, no son los mismos que emplea la juventud hoy en día. Por lo tanto, claro, si tú ya no vives acá, sin duda que te cuesta a lo mejor entender muchos términos. ¿Sí? Claro, hay cosas que realmente nosotros decíamos, me quedo colgado. Claro, exactamente. Claro, entonces, y van cambiando.
Claro, claro que sí. Mira, realmente ha sido un trabajo arduo, ¿eh? O sea, realmente entrar en un mercado que es extremadamente competitivo y destacar no es tarea fácil, ¿eh? Y además convertirte en entiendo que el primer percusionista latino, ¿no es cierto?, que integra esta orquesta sinfónica, ¿no es cierto?, en Houston, es un tremendo mérito y un orgullo tremendo para tu papá también. Sí, bueno, muchas de las cosas para mí siempre fueron tratar de darle un orgullo a él, porque o sea, yo me acuerdo, a veces no lo veía por semanas, porque aparte de que él está tocando con la Sonora, él es el que hace los contratos. Sí, Entonces, claro, en el teléfono todo el tiempo viajando, firmando, negociando, etcétera, etcétera. claro. Claro, entonces con lo que él trabajaba, con lo que trabaja, bueno, ahora estamos en pandemia, pero con lo que trabaja, um, para mí era darle un orgullo a él y bueno, Y sin duda se cumplió eso, se cumplió yo completamente. creo que está Claro, contento él. claro. Fíjate que, bueno, yo te voy a contar que Leo, tu papá, con mi papá son muy amigos. La verdad es que ellos se conocen de muchos años. Bueno, tu papá es un poco, bueno, bastante menor que mi papá, ¿no es cierto? Pero le tiene una gran cariño y una gran admiración a mi papá y ha aprendido muchas cosas en términos de lo que significa un poco la organización, ¿no es cierto?, la parte estructural de un conjunto, de una orquesta, y siempre él, cuando conversamos, me comenta eso, me dice, yo de tu papá aprendí muchas cosas relacionadas con lo que tiene que ver con la administración de un grupo musical, digamos. Toda esta cosa de los contratos, de las platas, de este orden, ¿no es cierto? Yo creo que en cierta medida, claro, me dice, mira, tu papá fue el que inició todo este tipo de cosas y yo obviamente fui un discípulo de él, así que se tienen mucho cariño y mucha estimación Mucho respeto. en ese aspecto. Claro, mucho cariño y mucho respeto en ese sentido. Oye, y bueno, el hecho de estar allá ahora con relación con el tema de la pandemia, prácticamente no has podido viajar, no has podido visitar a la familia, nada, me imagino que está todo eso. Está todo, claro, está todo pendiente. Nosotros, por suerte, esta orquesta, la Sinfónica de Houston, tiene muy buena administración, porque el 90-95% de la orquesta en este país no están trabajando ahora. Han cancelado sus temporadas por completo. Y nosotros comenzamos a trabajar el 4 de julio, que es la época de la independencia acá. Hicimos un concierto, obviamente con una orquesta reducida. Hemos estado trabajando en conjunción con el hospital de acá y con la Universidad de Rice, con el Departamento de Medicina, y estamos haciendo un montón de estudios, ¿verdad? Viendo el tema del aerosol, cuánto viaja y cuánto tiempo están en el aire, qué sé yo. Hemos aprendido un montón en ese sentido. Entonces la orquesta es reducida, estamos tocando bastante distanciados, pero estamos trabajando y empezamos esa semana y hacemos conciertos semanales y están en vivo los sábados de la noche, que el concierto sale en vivo por la página de la Sinfónica, los ponen en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, por suerte, hemos estado trabajando, hemos estado activos, digamos. Entonces, obviamente, no se puede viajar, nos hacen el test todas las semanas. Todas las semanas me he tenido que hacer el test. Y para obviamente, llegar a trabajar y qué sé yo, y toman todas las precauciones y ha estado súper organizado, súper bien estructurado, pero ha estado funcionando, por suerte. Entonces, claro, viajar se ha hecho, está todo pendiente ahora. Claro, se hace muy complejo en realidad. Y bueno, por lo mismo, obviamente, el hecho de tener las familias lejos. Pero hoy en día, fíjate que gracias a todas estas cosas, que las plataformas digitales, ¿no es cierto?, nos permiten estar directamente en contacto con las personas. Yo en el programa he tenido gente de varios países, en realidad incluso tuvimos un programa hace un par de meses atrás en que en forma simultánea yo tenía un amigo en Miami, ahí tenía otro amigo en La Paz y había otro que estaba en Santiago. Entonces,
la verdad es que en forma simultánea estábamos en 3 países prácticamente conversando de diferentes cosas y resulta como muy interesante y muy, muy entretenido. Y eso, bueno, te lo permite efectivamente la tecnología, que la verdad es que a través o gracias un poco a esta situación que estamos viviendo, claro, nos permite acercarnos de esta manera, digamos. De otra manera probablemente no podríamos hacer nada de esto. Exacto. No, si esto hubiese pasado 10 años atrás, yo creo. No, estaríamos, pero muy, muy, muy complicado. Las comunicaciones, la verdad es que esto ha simplificado bastante la conectividad. O sea, la globalización, ¿no es cierto? Y la conectividad a nosotros nos ha permitido tener una cantidad de información bastante y mantenernos muy, muy al día en el quehacer no solamente de nuestro país, sino que de todos los países del mundo. Me acordaba cuando tú decías esto, que tu papá decía que no le tomen las timbaletas, no le toman... Bueno, mi papá también decía un poquito eso, lo mismo. Decía, bueno, cuidado con tomarme el saxofón, el clarinete, qué sé yo. Bueno, en el caso mío, yo no me dediqué a la música, yo me fui por el área biológica, yo soy médico y bueno, me encanta la música, digamos, algo de música hago también, yo algo toco bajo, ¿no es cierto? Siempre me ha gustado la música. Pero bueno, me fui por otra vía, pero también me acuerdo mucho de esa situación y eso tenía que ver también con una disciplina, ¿eh? Tenía que ver con un cuidado de sus instrumentos y con la seriedad que tenían los papás, ¿no es cierto? Y que tienen los papás en relación a sus instrumentos y a su trabajo. Sí, bueno, cada músico es bien celoso de su instrumento. Por una, porque son caros. O sea, empezamos por eso, son caros. Segundo, porque encontrar el instrumento que suena como uno quiere que suene y que también se siente cómodo, especialmente con instrumentos de viento, eso lleva tiempo. Entonces, cualquier cosa que se mueva, cualquier cosa que no funcione bien, yo entiendo eso perfectamente. Se transforma en un desastre grande. Y yo me acuerdo mi viejo, por ejemplo, que no le agarrara los palos porque esto era lo que estaban funcionando y me daba los que se estaban rompiendo. De hecho, los tiraba a la chimenea. A mí me partía el corazón, pero él tiraba los palos que se le iban rompiendo las baquetas, las tiraba a la chimenea. Los platillos, todo eso, súper, súper cuidadoso con todo uno entiende, porque ahora que uno se va comprando instrumentos se da cuenta, ok, esto no me lo toca. Hay todo un capital ahí, pues, hay todo un capital y en la medida, como te digo, que esas cosas se van cuidando, se van valorando y eso yo creo que también, fíjate que marca un poco la diferencia entre el buen músico y el músico del montón o el músico regular, porque tal como dices tú, el sello lo pone la persona, digamos, el instrumentista o el músico. Los instrumentos pueden ser iguales o muy parecidos, pero el sello, ¿no es cierto?, el sonido característicos, eso se lo da la persona, definitivamente el ejecutante en este sentido. Y eso depende obviamente del cuidado, ¿no es cierto?, la precaución que tiene en la mantención de sus instrumentos. 100%. Yo le digo a todos mis alumnos siempre que el instrumento es la voz, ¿verdad? O sea, como instrumentalista nosotros no cantamos, pero esta es nuestra voz. O sea, y un buen músico se reconoce por su sonido. Eso siempre lo he dicho. La marca registrada de un músico es su sonido, ¿verdad? Sí. Entonces, el instrumento obviamente es lo que transmite el sonido y qué tipo de instrumento y todo eso, y cómo... Obviamente, el mismo instrumento puede sonar diferente con dos músicos, eso se da, porque como digo, cada uno tiene su propia personalidad con su sonido. Entonces, claro, es fundamental, es lo más importante, básicamente. ¿Qué anécdotas te han marcado en estos 20 y tantos años que llevas en Estados Unidos que tú dirías, mira, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa en tal instancia y creo que esto lo voy a recordar toda mi vida? ¿Tienes algún recuerdo de algo especial que te haya ocurrido? Mi primer recuerdo fue en Chile, la verdad, porque yo me acuerdo, creo que estaba en octavo básico, yo estaba en un colegio católico, ahí en Vicuña Maquena, y yo tenía que ir a clases de percusión los martes y los jueves. Y entonces al colegio yo iba en la mañana, y yo era medio pupilo, digamos, iba en la mañana, después nos daban almuerzo, después nos quedábamos en la tarde a hacer tarea, etcétera, etcétera. Entonces, en la hora del almuerzo ese, que era como 1 hora y media, 2 horas, no me acuerdo, es que se jugaba al fútbol, ¿verdad? Se sacaba la pelota y nos poníamos a jugar una pichanga, qué sé yo. Y a ver, y me acuerdo
un día jueves que tenía clases de percusión, entonces tenía que irme, después de almorzar, tenía que irme a la facultad, al conservatorio. Pero tenía tiempo para jugar un poquito de fútbol, nos pusimos a jugar y estaba bueno el partido. Y yo dije, ya, me quedo acá, no voy. Y en eso estuve, estaba todo sudado, qué sé yo, y por alguna razón me bajó la conciencia, el cargo de conciencia, y dije, no, yo debería ir. Ya. Y agarré, me lavé la cara, partí que no quedaba muy lejos. Y cuando llego a la sala de percusión, que estaba en un cuarto piso, voy subiendo las escaleras y estaban... Normalmente las clases de uno son individuales, ¿verdad? Un músico, entonces no veía solamente al compañero que venía antes y el compañero que entraba después. Pero cuando fui subiendo estaban todos mis compañeros ahí. Y yo digo, ¿por qué están todos acá? Y uno me dice, ¿cómo estamos para el examen? Y yo digo, era el examen de fin de año, donde había que tocar, eran 3 piezas que uno tenía que tocar de memoria, y estaba el panel, los profesores, estaba el rector, todos los profesores. Y yo no había practicado como para el examen, o sea, no estaba para el examen, claro, era... No estaba en eso. Entonces entré, tomé la música, claro, y dije, concéntrate. Entro, saludo y toqué todo de arriba abajo sin ningún problema. Y me fui y me dieron un 7. Entonces, lo que eso me hizo fue pensar, ok, si puedo llegar, concentrarme y tocar básicamente leyendo esto sin ningún tipo de preparación y conseguir un buen resultado, eso quiere decir que si le pongo esfuerzo, debería salir mucho mejor. Entonces ahí fue cuando digamos, el switch se prendió. Y ahí me acuerdo que ahí fue cuando di vuelta la moneda y dije, ok, voy a enfocarme en esto, porque obviamente debería... Tú dijiste ahí, esto es lo mío, o sea, esto es lo que yo busco y esto es a lo cual me voy a dedicar. Claro, sin duda, eso pone un sello, digamos, que eso muestra claramente que tú tienes condiciones innatas, ¿no es cierto?, para algo, y que obviamente si tú pones un esfuerzo un poco mayor, probablemente vas a destacar mucho más allá, digamos, pero claro, eso es una cosa que es bien interesante, ¿eh? Sí, Qué bien. Ya, me hizo pensar un poquito más en tomarlo en serio, digamos. Oye, ¿y en Estados Unidos tuviste algún tipo de restricción o problemas, digamos, el hecho de que, bueno, sabes que se tiende a pensar que los latinos, ¿no es cierto?, son un poco ahí nomás, mediocres y no destacan mucho y los miran un poquito, te digo, en general, no en todos lados, pero se tiende a ver un poco al latino como muy por debajo, el gringo, lo mira un poquito más. Lo que pasa es que normalmente los latinos acá son el jardinero, sí, claro, el cocinero, ¿verdad? Entonces, pocas veces se conocen... Son empleados de servicio prácticamente, gente que hace servicio. Que no han tenido educación, digamos. Eso son en su mayoría. Claro. Entonces, en su mayoría se reconoce un latino por eso. Cuando llegué a la universidad, como explicaba antes, con la beca esta llegaron un grupo chileno, un grupo de argentinos, un grupo de venezolanos, etcétera, etcétera. Y sin fallar, cuando llegaban, había un profesor de violín, tremendo músico, que es cubano, pero que se crió acá. Andrés Cárdenas se llama. Y mi profesor. Cada vez que ellos llegaban, a cualquier hora del día que sea, llegaban a la universidad, el estacionamiento estaba afuera de la escuela de música. Entrando con el auto, siempre había un grupo de latinos afuera tomándose un café y fumándose un cigarro. Siempre. No. Sea cual sea la hora del día, había un grupo afuera. Y yo me acuerdo que Andrés Cárdenas, el violinista, se me acercó a mí un día y me dijo, todos los días que llego acá hay un grupo latino afuera fumando, perdiendo el tiempo. Nunca te he visto ahí, me dijo, siempre te veo trabajando. Y me dijo, mantén esa mentalidad, porque ellos son los que le dan un mal nombre a los latinos. Él es cubano, ¿verdad? Él es latino. Entonces me dice, mantén esta posición, porque esto es lo que ayuda a cambiar la cara, digamos. Entonces, eso me hizo pensar. Claro. Y lo otro es que mi profesor, que lo tuve ahí por 7 años, él es negro. Entonces, a los negros también, este país todavía es muy racista, ¿verdad?
A los negros todavía se les ve, Sí. pero el mismo tipo de persona, o sea, súper trabajador, súper disciplinado y todo. Y él me dijo, mira, a los negros y a los latinos tenemos este estigma, digamos, que siempre se nos mira hacia abajo. Entonces me dice, trata siempre de vestirte bien, trata siempre de tener un buen vocabulario para poder representar a tu grupo de la mejor forma posible. Y eso se me quedó siempre grabado. Como dijo el Tito Fernando una vez, ir por el mundo con tu música y tu bandera, digamos, representando a nuestra gente de la mejor forma posible. Esa ha sido siempre Claro. una meta Y, para mí. y marcar la diferencia, sin duda. Eso es un detalle súper importante. Bueno, vamos a ir a una pausa cortita con nuestros auspiciadores y vamos a volver con Leo Soto a seguir conversando de su vida, ¿no es cierto?, de su experiencia, de toda esta situación que en el fondo ha sido bastante intensa, que ha vivido estos últimos años. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de nuestra plataforma de Zapping TV, canal 131. Y bueno, vamos a dar nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606, más 569-8728-9606. Estamos con Leo Soto, primer percusionista de la Orquesta Sinfónica de Houston, conversando de su trayectoria, de su experiencia en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cómo ha sido toda esta vorágine de cosas que le han ido pasando en estos 20 y tantos años que él lleva radicado allá. Cuéntanos, Leo, un poquito, aparte de tu actividad musical como percusionista, ¿tienes alguna otra actividad que estés desarrollando allá? Sí, bueno, en Houston llevo 2 años, entonces todavía no tengo un estudio de percusión sólido. Mucha gente viene a tomar clases conmigo, pero es esporádico. Y ahora, obviamente, ahora que estamos en época de pandemia, he estado haciendo clases por esta vía, por Zoom. Y bueno, de lo que hablamos antes, he tenido la suerte de poder conectar. Hice clase en la Universidad de La Paz, en Bolivia, hice clase para la Universidad de Antioquia en Bogotá. El próximo lunes hago a la universidad clase para la Universidad de la Ciudad de México. Y bueno, y trabajé con la Universidad de Talca, Concepción y en Santiago. Así, con grupos de alumnos, Perfecto. O estudiantes. sea, Sí. tienes una intensa actividad académica. La verdad sí, la verdad sí. Especialmente ahora con esto que se ha ramificado un poco más en Sudamérica, con esta vía, digamos, por Zoom. Y anteriormente he viajado mayormente entre Chile, Colombia y México, dando clase y tocando alguna actividad, pero y bueno, y eso es todo lo que está relacionado con música, o sea, es difícil escaparse. Fuera de eso, Sí. fuera de eso, deporte, me encanta hacer deporte porque me hace sentir bien, pero Sí, te he visto algunas fotos ahí jugando tenis, parece siendo pádel, sí, no sé. Sí, el tenis me sí, encanta. sí, lógico, Sí, obviamente. sí. Se relaja, ¿no es cierto? Y se mantiene sano. Y ya Sí, hiciste tu vida, ya tienes familia, ¿no es cierto? ¿Sí? no tengo familia, la verdad. Yo estuve casado por un tiempo, pero me divorcié y no, vivo solo. ¿Ya? Sí, Ah, perfecto. sí, ha sido, la verdad me he acostumbrado a tener un training de vida y en en todas las ciudades que he vivido he tratado de seguir subiendo los escalones. Entonces yo viví, por ejemplo, en Pittsburgh, que fue donde fui a la universidad, viví por 7 años. Después gané mi primer trabajo, que fue la Orquesta de la Ópera en Detroit. Y en Detroit viví por 6, no me acuerdo si fueron 6 o 7 años, pero durante esa época de hecho estaba casado, pero yo quería seguir subiendo escalones, yo quería llegar a una orquesta que estuviera dentro de los top 10 del país. Y seguí audicionando, seguí tomando clases, estudiando. Después gané un puesto en Carolina del Norte, en la ciudad, en Charlotte, el Charlotte Symphony. Y ahí estuve 8 años y algo. Y de nuevo seguí tomando clases, seguí estudiando, seguí viajando.
perfeccionando, digamos, y bueno, y finalmente logré llegar a una de las orquestas top 10 que quería llegar, que fue acá, y acá llevo 2 años y algo. Entonces, yo creo que ahora puedo sentirme que me puedo quedar acá y por ahí empezar a mirar a futuro en términos familiares, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora el enfoque ha sido... Claro. Ha sido Estás dedicado 100% a tu trabajo y a tu... Exacto. Claro. Exacto. Que eso, pero interesante. O sea, sí, o sea, yo no digo que sea saludable, eso no lo estoy diciendo como que ha sido una decisión. No. Ya, pero es como me tocó, ¿no? Es como ha sido mi Claro, forma. es que las cosas se van dando. En la vida la vida se va viviendo el día a día, ¿no es cierto? Y claro, las cosas se van dando, digamos, en diferentes instancias. Y bueno, uno tiene que ir orientándose también en búsqueda de lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Y lo que quiere desarrollar. Y me parece súper bueno que tengas una tremenda motivación de ser el mejor en lo que tú estás haciendo, que indudablemente lo estás logrando, o sea, a punta de esfuerzo, de trabajo, de estudio, de dedicación, claro. ¿Sí? Yo creo Yo que, tengo en la vida uno tiene que tener metas, ¿no es cierto? Exacto. Yo tengo una filosofía, por ejemplo, yo no creo en el talento. Yo creo que el talento, desde mi punto de vista, yo creo que no existe. Yo he leído libros al respecto. Yo creo que la palabra talento es casi que una justificación, pero no existe para mí. Para mí lo que crea la habilidad es las horas dedicadas Claro, o sea, yo sí entiendo que hay gente que tiene la habilidad física, pero si uno no pone las horas detrás del instrumento o la hora detrás de la pelota o la hora estudiando, ¿verdad? Uno no avanza por mucho que tenga o no tenga talento, digamos. Entonces, el término de ese talento nunca lo he tomado como que una bendición o algo así. Yo creo que no existe. Yo creo que lo único que hace a la gente sobresalir es la hora de trabajo, digamos. Claro, claro que sí. Y eso también marca la diferencia entre una persona que se destaca y otra que no, digamos, porque, claro, como tú dices, el talento a lo mejor es una condición que probablemente pueda tener una persona respecto de otra, ¿no es cierto? Que pueda tener cierto, entre comillas, virtuosismo, por así decirlo, pero lo que marca realmente la diferencia es el estudio, la dedicación, el trabajo, ¿no es cierto? La seriedad con que realmente uno enfrente cualquier disciplina que uno esté desarrollando. Y eso es aplicable no solamente a la música, ¿no es cierto? En el caso mío, en la medicina, en el arte, en la cultura, la educación, ¿no es cierto? Obviamente tienes que dedicarte, tienes que trabajar arduamente y dedicar horas de estudio. En medicina también, para sobresalir y ser un buen médico, obviamente tienes que estudiar, y son muchos años de estudio, mucha dedicación, y si te quieres especializar, ¿no es cierto? Hay muchas cosas detrás de todo eso. Aparte En la que música es exactamente igual. Exacto, aparte que la ciencia va evolucionando constantemente también. Pero claro, y eso Entonces, significa mantenerse al día, estar a la vanguardia, ¿no es cierto? Y mantenerse en forma continua, estudiando, ¿no es cierto? Perfeccionándose, estar siempre vigente. Y eso es lo que, claro, marca un poquito la diferencia entre una persona del montón y alguien que quiere destacarse, por así decirlo. Y yo creo que eso es bueno, ¿eh? Pensar siempre en ser el mejor en lo que tú haces, o sea, yo creo que, claro, especializado en alguna cosa. claro, Claro. Claro, yo lo veo justamente como, o sea, no es que yo quiero ser el mejor que todo, no que mejor que esa persona, mejor que esa persona, yo simplemente veo cómo puedo... No es un tema de vanidad. No se trata de un tema de vanidad por sobresalir, simplemente, sino que porque realmente cuando uno enfrenta algo y se dedica a algo, es tratar de hacerlo lo mejor posible. Y si realmente eso significa ser el mejor, bienvenido sea. Eso. Las cosas, al final, fíjate que las cosas caen por su propio peso. Y si tú en este momento has sido o estás siendo un tremendo músico, un destacado músico, ¿no es cierto?, allá en Estados Unidos, bueno, es porque no es gratis esto te lo has ganado. Sin duda que hay detrás de todo esto hay años de esfuerzo, de dedicación, ¿no es cierto? Entonces,
está bien, o sea, eso al final llega a un reconocimiento por mérito propio, por así decirlo. Sí. ¿No? Sí, no, yo 100% de acuerdo con, 100% de acuerdo con eso. O sea, las horas, uno tiene la opción de decidir cómo vive sus horas, cómo vive su día. Y, y bueno, y ahí uno va decidiendo, viviendo el día a día, viviendo qué sé yo, la vida día a día, diciendo, ok, tengo estas horas, las voy a ocupar sentado en el sillón o con los amigos o haciendo lo que me va a ayudar, lo que, aparte de que lo que uno ama, en el caso mío la música, en el caso de la medicina, etcétera, etcétera. O sea, uno hace lo que uno ama Claro. Claro, claro que sí. Oye, Leo, ¿y cómo has vivido tu pandemia? ¿Cómo ha sido la pandemia desde que se inicia hasta ahora allá? ¿Cómo lo has vivido? Yo sé que obviamente Estados Unidos ha tenido una forma distinta de enfrentarlo respecto a Chile, ¿no es cierto?, u otros países, pero en alguna medida, ¿de qué manera te ha afectado un poco eso? Yo la pandemia la tomé en serio cuando comenzó, porque se vio venir, o sea, no se vio venir, y cuando llegó fue así como una cosa, o sea, los números de los casos que iban aumentando día a día me hizo tomarlo en serio, entonces me la pasé acá sin salir, qué sé yo, salía a correr, salía a tomar un poco de sol, deporte, pero no, nada de socializar y etcétera, etcétera. Entonces, y luego ya empecé a entender más o menos cómo funciona el sistema, ¿verdad? Salir siempre con la mascarilla, lavarse bien todo. Entonces empecé a hacer un poco más de actividades normales. Cuando se levantó la cuarentena, ya podía ir al supermercado, por ejemplo, a comprar, y eso en cierto sentido me hizo bien. Eso fue la parte cotidiana. En la parte artística, bueno, me inventé básicamente un estudio aquí en casa. Me traje un montón de instrumentos, tenía lleno de instrumentos acá, la verdad, tenía por todos lados. Aquí vi Entonces que tenías por ahí una guitarra, sí, tienes varias cositas ahí, ¿cierto? sí, tengo un bajo, una guitarra y tengo, qué sé yo, tambores allá. Siempre tengo, Sí, así estoy viendo. claro. Sí. Y acá tengo el regalo más lindo que me mandó mi viejo, que es esta gaviota del 2004. Ah, qué lindo. La gaviota. Sí, La gaviota de plata, claro. lo tengo, sí. ¿Eso qué año es? No me acuerdo qué año fue eso. El 2004. No lo recuerdo exactamente. 2004. 2004, claro. Sí. Claro. Sí. Sí, mi papá también tenía una que pues, parece que estuvieron, no me acuerdo exactamente el año, pero también te ganaron una gaviota y todo eso, sí. Un reconocimiento, así que, no, bonito recuerdo y todo eso. Sí, tremendo orgullo. Sí. Oye, y allá se ven un par de rascacielos ahí que veo, ¿no es cierto? Sí, en tu ventana ahí se ve, tienes una linda vista, parece ¿en qué piso estás tú ahí? Yo estoy en el séptimo, este edificio tiene 32 pisos creo, yo vivo en el séptimo, pero es en el centro y el teatro donde nosotros tocamos queda a 5 cuadras hacia allá. Entonces como yo mantengo mi instrumento en el teatro, me gusta venir acá porque así me voy caminando y se me hace mucho más fácil la vida así. Una vez que abrieron el teatro, porque el teatro estuvo cerrado también, una vez que lo abrieron, ya han podido empezar a ir todos los días ahí y practicar y qué sé yo, mantener las manos en movimiento, etcétera, etcétera. La gente que no conoce Houston, ¿qué cosas entretenidas o interesantes podrías decir tú que existen en Houston? Bueno, para empezar, tienen una cantidad de hispanos bien grande. Entonces hay bastante... Yo siempre he dicho, las ciudades grandes o las ciudades se reconocen por su comida. Cuando uno va a una ciudad y encuentra buenos restaurantes, es una buena ciudad. Y acá hay muy buena comida. Sí. Sí, y hay muy buena comida mediterránea, tailandesa, y obviamente como estamos cerca de México, hay restaurantes de comida mexicana que a mí la verdad no me gusta mucho porque es muy pesada, pero cuando la hacen bien, sí, muy, claro. Y mucho queso, etcétera, etcétera. Pero no, hay muy buenos restaurantes. Bueno, está una ciudad que se llama Galveston, que queda literalmente a 40 minutos de aquí, que es el Golfo de México, básicamente. Entonces la playa está aquí mismo. Uno no piensa, cuando habla de Houston, no piensa que la playa está tan cerca, pero una de las cosas que empecé a hacer durante la pandemia es que por lo menos una vez a la semana me voy a la playa y me siento ahí a ver el mar un rato, porque cambiar el aire te hace súper bien, súper bien.
Sí, claro, que entretenido. Sí, Sí, esto. tiene súper buenos museos, súper lindos museos de arte contemporáneo, un museo de ciencia, hay un acuario, está el Teatro La Ópera, que es un teatro de ópera bastante grande, tiene con una orquesta, tiene un ballet que es bastante grande también, y bueno, la sinfónica, y tiene orquesta de cámara, hay festival de jazz, hay varias cosas así para ver y disfrutar, o sea, el zoológico es grande también, o sea, esta ciudad tiene, la verdad tiene de todo lo que uno pueda necesitar, básicamente. Y en comparación con otras ciudades en las que he vivido, la verdad que no tienen mucha, la parte cultural no tienen mucho. Claro, eso es bien interesante, ¿eh? Tiene mucha cultura, arte, entretención, ¿no es cierto? Cosa que la haga una ciudad entretenida. Exacto. Exacto, Y, exactamente. y, Oye, y, Leo, ¿y qué mensaje le darías tú a los jóvenes en relación a la música? La verdad es que tú sabes que, bueno, en Chile la situación del músico o la gente que se quiere dedicar a la música es bastante limitada, ¿no es cierto? Porque obviamente de partida acá en Chile prácticamente son muy pocas las personas que pueden vivir de la música, hoy en día en particular, ¿cierto? Y por lo tanto, la verdad es que la gente va mezclando un poquito y la música muchas veces lo toma como un hobby porque tienen que vivir, ¿no es cierto? Y la verdad es que dedican su tiempo más importante a otro tipo de actividad y la música es como casi un pasatiempo. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que les gusta, ¿no es cierto?, que quieren estudiar música o que quieren desarrollarse en alguna área de la música? yo siempre digo, o sea, el límite es el cielo, ¿verdad? O sea, no hay límites. Cuando hablamos de que, claro, Chile está lejos, en Chile no hay acceso a muchas cosas, hoy en día hay 100 veces más cosas que habían cuando yo estaba estudiando. O sea, para mí, Claro. para nosotros era un libro que llegaba y 100 fotocopias que le hacíamos entre todos, porque no había forma de conseguir. Entonces yo tenía la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, básicamente, del libro. Y entonces, yo, para mí, cuando nosotros empezamos, en mi generación, digo, había mucho menos cosas, y de esa generación hay, por ejemplo, dos percusionistas que tocan en la orquesta de la ópera de Múnich, que es una de las orquestas de ópera más grandes del mundo, dos percusionistas chilenos hay ahí, que éramos compañeros de la misma generación, digamos. Con muchas menos posibilidades llegamos a hacer carrera, digamos, de peso, de nivel mundial. Lo que nos llevó a donde estábamos fue que nunca paramos ni de soñar ni de trabajar. Para mí es tan simple como decir, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer, y voy a trabajar 100% en esa dirección. Me van a decir que a lo mejor me voy a morir de hambre, y sí, en algún momento uno se muere de hambre. Yo pasé por eso, no había dinero nomás. Acá cuando me vine a estudiar, yo tenía visa de estudiante, y la visa de estudiante solamente te deja trabajar en el ambiente en el que uno está estudiando. Y obviamente no había trabajo para mí como músico, porque ¿qué iba a hacer si yo era alumno solamente? Entonces cualquier otro trabajo era Claro. ilegal. Yo trabajé ilegal. Yo trabajé en construcción, yo trabajé en restaurantes, yo trabajé en lo que me podían dar trabajo para poder comer, para poder pagar el arriendo, digo. Entonces, y solo, o sea, no tenía apoyo, no tenía a quien decir, ok, se me acabó la plata, ¿quién me puede mandar plata? Porque no, o sea, para mí era, yo tengo que hacerlo, esto tiene que ser así, y no hay plan B, porque el plan B me quita la atención de mi plan A, ¿verdad? Me quita energía de mi plan A. Entonces, Claro. mi mensaje siempre va a ser el mismo. Si vamos a soñar, si vamos a tomar una decisión de hacer algo, la tomamos y con eso vamos. Y no hay otra cosa. No existe otra cosa. Es un poco extremista a lo mejor, pero No, yo lo encuentro con mucho sentido. La verdad es que, mira, yo creo que en la vida uno tiene que plantearse desafíos y esos desafíos tratar de desarrollarlos. O sea, la gente bueno, a lo mejor te vas a quedar en el camino, pero si te quedas en el camino,
tiene que ser después de algún esfuerzo que existe, y un esfuerzo, no un simple esfuerzo, sino que un esfuerzo muy, muy intenso. Si no llegaste a la meta, bueno, no quedó por el esfuerzo, pero plantéate el desafío, plantéate el objetivo, ¿no es cierto? Y lucha por él. Yo creo que ese es el concepto que tienes tú y me parece notable. O sea, yo creo que lo que hice, que no sé si sirve como ejemplo, pero para mí, obviamente la meta a largo plazo está ahí, pero el día a día para mí era, yo no me voy a plantear el construir un castillo gigante. Lo que voy a hacer es, hoy voy a poner este ladrillo acá de la forma más perfecta que se puede poner un ladrillo. Este ladrillo simplemente, y voy a poner el cemento y voy a calcular su ángulo y lo voy a poner ahí. Y el mejor ladrillo puesto. Mañana voy a poner el segundo. De la mejor forma que lo pueda hacer, exactamente. Y en tiempo uno ya tiene un muro construido. Y en tiempo ya tiene qué sé yo, el primer piso construido. Y, o sea, con el trabajo, con la dedicación pequeña día a día, uno va aumentando y después se ven los resultados. Y a veces uno no se da ni cuenta porque uno está enfocado en ir perfeccionando una cosa a la vez, ¿verdad? Y ya con tiempo las cosas se van dando. Los marinos tienen un dicho: todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere llegar a la gloria, pero nadie quiere poner el trabajo, ¿verdad? Y eso para mí es claro. Claro, en el fondo es como tener la base sólida, ¿no es cierto? E ir construyendo esa base en el día a día, en el trabajo diario, ¿no es cierto? Cotidiano. Y eso te va a dar un sustento, una base, una fuerza muy intensa. Oye, Leo, bueno, este programa, si no lo está viendo tu papá ahora, lo va a ver igual. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a tu papá acá en Chile, que seguramente va a ver el programa y va a estar lleno de orgullo de verte ahí? Bueno, a él le he dicho siempre, siempre nos comunicamos y hablamos abiertamente, pero para mí la visión que él tuvo de no hacérmelo fácil, no decirme, ya, mira, aquí tenéis baqueta y un tambor y si te gusta, hazlo y pásalo bien. No era cosa de hacerlo fácil, era una cosa de hacerlo con empeño y cuando yo no lo quería hacer, me empujó a hacerlo. Me dijo, o sea, si lo va a hacer, tiene que hacerlo. Si no, siempre me decía, yo no quiero que seas del montón. Él me decía, si vas a ser taxista, sé taxista. Si vas a vender Super 8 en la micro, vende Super 8 en la micro, pero que sea el mejor vendedor de Super 8 o el mejor taxista. Eso es lo que él quería siempre, que sea lo que sea que elija, quisiera, que siempre fuera lo mejor. Y cuando él llegaba los lunes, porque él tocaba el domingo toda la noche, ¿verdad? Y llegaba el lunes a despertarme para mandarme al colegio. Una vez llegó un poco más temprano y me dejó una nota en una servilleta. Y solamente me puso: hijo, estudia, antes de morir quiero verte triunfar. Y hasta el día de hoy yo tengo esa nota guardada. Porque eran cosas pequeñas así que me llenaban de motivación. Y a lo mejor, yo sé que él se acuerda, pero a lo mejor hay detalles así que él no se acuerda, pero que conmigo siempre se quedaron, porque son cosas pequeñas que uno nunca olvida, que van llevando, que van empujando, digamos. Eso, o sea... Exacto. Tremendo, notable. Exacto. Claro, son cosas que en el fondo te van marcando y te van quedando. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa. Ha sido un programa súper entretenido, muy interesante, toda tu trayectoria y todo lo que tú has vivido y cómo te has ido forjando y formando en todo este tiempo. Para finalizar, siempre nosotros les pedimos a nuestros invitados sus redes sociales y de qué manera la gente puede acceder, porque la verdad es que este programa lo ve harta gente, no solamente acá, sino que también en otros países, seguramente te van a ver allá en Estados Unidos también. ¿Cuáles son tus redes, Leo? El Instagram es Leonardo Chileno. Súper fácil. Leonardo Chileno. Leonardo Chileno. Bien.
Y, ¿Tienes Face también? ¿Tienes Facebook? Facebook sí tengo, y es Leonardo Soto. No sé si hay alguna cosa diferente al respecto, pero Leonardo Soto, yo en Facebook literalmente llevo un poquito más de un año. Abrí la cuenta en Facebook por una entrevista que hice con el TVN, y había que hacerla por Facebook, porque yo me rehusaba a usarlo. Y bueno, y la abrí hace como un año atrás. Y es solamente mi nombre, Leonardo Soto, y me imagino que aparecen un montón, pero dice músico, Houston, etcétera, etcétera. Claro, claro que sí. Bueno, la verdad es que ha sido un programa muy entretenido. Yo quiero agradecer tu presencia en este programa. Y bueno, desearte todo el éxito posible. Yo sé que te está yendo muy, muy bien. Tienes una gran carrera, una gran proyección. Y como vuelvo a decirte, tu papá yo sé que va a estar orgulloso de todo lo que tú estás haciendo y del programa que nosotros hicimos, que en alguna medida también es un tremendo ejemplo para los jóvenes, ¿no es cierto?, de el espíritu de superación y de talento, que en el fondo, más que talento, es el esfuerzo y la dedicación y el estudio. Entonces, felicitaciones, y la verdad es que para mí ha sido un agrado tenerte esta noche en el programa. Bueno, y vamos a despedir el programa ya deseando una buena semana, y ojalá que nuestra pandemia, la verdad es que vaya, ojalá en disminución, pero tal como se ven las cosas, probablemente vamos a tener en Chile también un segundo brote. Pero bueno, la mejor energía, la mejor de las fuerzas, ¿no es cierto?, para salir adelante. Leo, te mandamos desde Chile un gran abrazo y éxito para ti, ¿no es cierto?, para tu papá, tu familia, ¿no es cierto?, y que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Un abrazo y buenas noches a todos nuestros auditores. Gracias por la compañía.